Muy bien, vamos ahora a comenzar a escribir nuestras primeras líneas de HTML de manera real. Para esto, como te das cuenta en pantalla, yo tengo dividida la misma en una porción con mi editor de texto y otra porción con el navegador, que en este caso después ahí voy a poner lo que vaya haciendo directamente con mis archivos en Visual Studio Code. Antes de comenzar, yo siempre te sugiero que seas lo más ordenada y ordenado posible. En este caso lo que yo voy a hacer es abrir una carpeta que previamente ya preparé en el escritorio de mi computadora. Recuerda que desde este botón vas a poder hacerlo. Yo voy a dar clic en abrir carpeta y lo que voy a hacer acá es abrir la carpeta que ya tengo preparada, en este caso en mi escritorio, y la carpeta se llama Mi Primera Web. Como te das cuenta, en este caso mi carpeta está sin archivos, pero adentro de la misma es donde yo voy a poder comenzar a guardar los archivos HTML que vaya haciendo. Lo primero que nosotros podríamos hacer es directamente crear nuestro primer archivo como previamente ya lo hemos hecho. Acá tenemos unos botones también que nos podrían ayudar a lo mismo. Si yo doy clic acá, observa que directamente se genera un archivo. Y acá viene el tema importante y es que todos los archivos o el archivo inicial de un sitio web siempre debe tener el siguiente nombre: index y la extensión .html. .html porque estamos escribiendo archivos HTML. ¿Pero por qué se llama index? El nombre de index viene del inglés índice y básicamente es el primer archivo al que yo voy a visitar cuando ingrese a cualquier página. Hecho esto, básicamente lo que yo tengo ahora es un archivo HTML completamente vacío. Pero, como ya lo vimos previamente, yo puedo hacer toda la estructura de manera rápida, simplemente escribiendo un signo de admiración que cierra y pulsando la tecla Enter. Automáticamente esto ya me deja con el contenido de mi documento y lo único que tengo que hacer es, voy a cerrar esta parte de acá, guardar mi archivo. ¿Cómo lo guardo? Simplemente pulsando Control o Command S y automáticamente ya tengo guardado mi archivo. Otra cosa importante es que gracias a la extensión de Live Server, yo puedo abrir este documento directamente en el navegador y comenzar a visualizar los cambios que vaya haciendo de manera automática. Obviamente esta extensión no es obligatoria de tener, pero sí te va a ayudar mucho al momento en que estés desarrollando. ¿Cómo haces entonces para tener esta opción? Lo primero que necesitas es, tal como lo hice yo, tener la carpeta abierta con tu archivo HTML y luego, abriendo el Command Palette con Ctrl-Shift-P o Command-Shift-P, vas a escribir Live Server. Aquí le vas a dar en la primera opción que dice Open with Live Server y lo que va a suceder es que automáticamente ahora vas a poder acceder a una dirección en tu navegador que se llama localhost 2.5500. Y listo, acá estamos. Fíjate que acá arriba, en la pestaña del navegador, dice Document. Pero si yo viniera y pusiera mi primera página web y doy guardar, automáticamente observa cómo cambia el texto de la pestaña. Esa es la ventaja de tener instalada esta extensión que nosotros llamamos Live Server, que tal como lo mencionaba antes, no es obligatoria de tener, pero te va a ayudar bastante a ir un poco más rápido. Muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es ocultar esta parte y voy a concentrarme directamente acá. Veamos entonces qué podemos hacer con HTML. Seguramente lo primero que nos interesa a nosotros es saber que en HTML podemos tener etiquetas que nos permiten hacer títulos. Así como cuando estamos dentro de un documento de Word y podemos hacer títulos grandes, pequeños, medianos, acá también lo vamos a poder hacer en HTML, pero todo a través de etiquetas. Las etiquetas que nos permiten hacer títulos en HTML son catalogadas como titulares y comienzan siempre con la letra H y van catalogadas o etiquetadas por números del 1 al 6. Entonces, por ejemplo, si yo escribo H1, recuerda, Visual Studio Code te ayuda a que autocompletes, no necesitas escribir toda la etiqueta en sí, sino simplemente el nombre de la misma y dar un Enter. Automáticamente acá te genera la etiqueta H1 y esto básicamente lo vamos a llamar un titular, ¿sí? Obviamente, lo que escribas acá adentro va a ser el contenido que tú desees que esta etiqueta muestre. Por ejemplo, adentro de esta etiqueta yo podría escribir el texto Hola y simplemente cuando guarde mi archivo se va a actualizar mi página. Perfecto, ya tengo el título principal de mi documento.
Pero recuerda que te había dicho que tenemos del H1 al H6. Por lo tanto, si yo hago un H2 y después hago un H3, acá voy a cambiarlo rápidamente, y si hago un H4 y luego si hago un H5 y por último hago un H6 y a cada uno de ellos les pongo un contenido, por ejemplo acá voy a decir título, H2 y voy a hacer lo mismo con cada uno de ellos pero con su correspondiente etiqueta. Esta será la etiqueta H3, H4, H5 y finalmente H6. Vamos a ver qué pasa al momento en que yo guarde. Nos damos cuenta que efectivamente tenemos distintos tipos de titulares. Tienen características similares y a su vez diferencias. La característica similar es que todos se ven en negrilla y la característica particular que los diferencia es que cada uno tiene un determinado tamaño. Obviamente, si yo quisiera manipular el tamaño de la etiqueta, seguramente lo tendré que hacer con otro lenguaje como CSS, pero convengamos que desde esta parte inicial la etiqueta ya me da una pequeña configuración. Algo que también es importante entender es que podrías tener estos títulos desordenados, no necesariamente tienen que ir en orden. Yo, por ejemplo, podría tener primero el H4, luego el H2, luego el H1, luego el H5 y el H3 y no sé, no importa el orden, lo importante es que tengas exactamente bien escrito los elementos. Obviamente, algo que vale la pena resaltar es que dentro de un documento HTML no puedes tener dos veces la etiqueta H1, porque la etiqueta H1 es muy importante y por lo tanto no deberías implementarla dos veces dentro de un mismo documento. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar de los títulos a los bloques de texto, lo que tradicionalmente conocemos como los párrafos. Para hacer párrafos es tan sencillo como simplemente implementar una etiqueta llamada P. La etiqueta P significa paragraph. Y dicho sea de paso, la etiqueta H significa heading, del inglés titular. En este caso, el P es una etiqueta que nos va a permitir hacer bloques de código o bloques de texto largos, cortos, medianos, como yo quiera. Visual Studio Code nos da la particularidad que escribiendo esta palabra lorem y pulsando Enter, podemos tener un texto de relleno y lo podemos hacer tantas veces como querramos. En este caso, yo voy a tener un párrafo largo. Luego podría copiar esta etiqueta y pegarla acá abajo y quizás tener un párrafo un poco más corto y después obviamente hacer algo muy similar y tener quizás otro párrafo con distintas longitudes. Como te das cuenta, la etiqueta P es bastante sencilla porque adentro lleva párrafos y es bastante fácil de implementar. No tienes la restricción de utilizarla una sola vez como si lo tienes con el H1, que dicho sea de paso, la etiqueta H1 es la única que tiene esta restricción por documento. Perfecto, ya tenemos título, ya tenemos párrafos, pero como te das cuenta en los párrafos sucede algo particular y es que cada uno de ellos queda separado por característica particular del navegador. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, adentro de un párrafo quiero hacer una separación? Es muy común que nosotros pensemos que con hacer algunos enter de esta manera vamos a separar el contenido de texto que está dentro del párrafo y esto no sucede. Por lo tanto, todo lo que nosotros querramos representar visualmente seguramente lo vamos a tener que hacer con una etiqueta de HTML. Y esa etiqueta que te voy a mostrar se llama BR. El BR significa Break Line y no es otra cosa más que un salto de línea. De momento, un solo BR no hace nada. Pero ¿qué pasa si yo pongo otro? Ya nos damos cuenta cómo en esta particularidad el párrafo comienza a tener ese distanciamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo otro más y otro más y otro más y otro más? Seguramente en este punto nos damos cuenta que ahora tenemos una distancia dentro de un mismo bloque de párrafo. Si bien la etiqueta BR nos ayuda con este distanciamiento, nuevamente también en este caso CSS nos ayudaría a personalizar mucho más este texto para que fuese mucho más, por así decirlo, visualmente agradable. Pero convengamos que la etiqueta BR sirve para hacer saltos de línea. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera generar una lista? Quiero un listado de cosas, estoy haciendo una lista de compras, o estoy haciendo una lista de organización. En este caso, HTML también nos da dos etiquetas bastante funcionales. Una de ellas se conoce como la etiqueta OL o también llamada Ordered List, lista ordenada. Las listas ordenadas básicamente lo que nos permiten es hacer ítems de una lista. Por ejemplo, el ítem de la lista se hace con la etiqueta li.
Una vez teniendo esta estructura, seguramente con lo que nosotros nos encontremos es con este tipo de particularidad. Acá voy a hacer un poco de zoom en la página y con la particularidad que quiero ver es esta de acá. La lista OL con cada uno de los elementos li, los voy a pasar un poco acá para arriba para poderlos ver un poco mejor, lo que nos permite es poder generar unas listas cuya viñeta sea numérica. Acá yo, por ejemplo, podría poner el ítem número 1 de la lista, ítem 1, y así sucesivamente ir generando los distintos ítems de la lista. Como te das cuenta, en este caso, la viñeta, que te das cuenta que está acá, viene siendo automática, te la da automáticamente HTML, no tienes que generarla por tu cuenta. Fíjate cómo acá lo único que yo estoy haciendo es escribir la palabra ítem seguida de un número, pero acá tengo el 1 punto, 2 punto, 3 punto y 4 punto. Ahora, ¿qué sucedería si yo no quiero que el ítem de esta lista sea numérico? ¿Qué pasaría si yo quiero que la viñeta sea otro tipo de viñeta? Por ejemplo, acá lo que podría hacer es implementar la etiqueta UL. Observa cómo la estructura es exactamente la misma. De etiqueta UL, que significa un ordered list, y después adentro sigo teniendo la misma estructura, los distintos elementos li. Al guardar mi documento me voy a dar cuenta que en este caso lo que vendría siendo la viñeta ahora pasó de ser una viñeta numérica a ser una viñeta de puntito. Está bueno saber que tenemos o contamos con estos dos tipos de lista porque dependiendo de lo que necesites mostrar en pantalla vas a poder utilizar una o la otra. Obviamente yo podría cambiar el tipo de viñeta, pero de momento convengamos que estamos bastante bien de esta manera. Para finalizar un poco con este video, me gustaría mostrarte algunas otras etiquetas que nos van a poder permitir formatear el texto según nuestra necesidad. Pensemos que yo parte de este párrafo lo quiero en letra negrilla. Para hacer que partes de texto se vean en negrilla, lo único que tengo que hacer es implementar una etiqueta que se llama Strong. Strong básicamente me va a permitir que todo lo que yo tenga acá adentro se vea en negrilla. Observa cómo en este punto particular todo lo que yo metí dentro de la etiqueta Strong es un texto en negrilla. Que a su vez, si te das cuenta, Strong es una etiqueta que se encuentra adentro de la etiqueta P. Esto es lo que tradicionalmente conocemos como el anidado de etiquetas. A su vez, podría yo también hacer alguna parte de código que fuese en cursiva. Por ejemplo, yo quiero que todo este texto que dice ítem 1 estuviera en cursiva. ¿Cómo lo puedo hacer? Implementando una etiqueta que se llama EM o también conocida como M. Al momento en que yo guardo esto, ahora el texto se ve en cursiva. Esta es la ventaja que nos da HTML, comenzar a formatear nuestros textos de manera fácil y sencilla con etiquetas. Si te preguntas qué significa la palabra o qué significa la etiqueta EM, EM significa emphasized, mientras que strong significa, obviamente, fuerte. Estas etiquetas básicamente nos permiten hacer textos fuertes o textos enfatizados y su característica visual es la que le corresponde a cada uno de ellos. De esta manera cubrimos las etiquetas principales de texto dentro del lenguaje HTML y en un siguiente video te estaré mostrando cómo trabajar con enlaces y con imágenes. Nos vemos.